Hola estudiantes del Colegio Giovanni Pascoli. El video que haremos a continuación está relacionado pues, con las primeras temáticas del segundo periodo que corresponde a intervalos en ecuaciones. Lo primero que vamos a ver serían los temas. Los temas que vamos a ver durante este periodo corresponde a intervalos en ecuaciones, desigualdades, función lineal, función racional, función cuadrática, función exponencial, función logarítmica y la función del valor absoluto. Necesito que por favor copien esos temas en el cuaderno. También veremos los logros. El primer logro es el de emplear la teoría de conjuntos y propiedades de números reales en la solución de inecuaciones e intervalos. El segundo es graficar funciones mediante la identificación de su dominio y rango. El tercero es clasificar y operar esas funciones. Y el cuarto, ustedes ya saben que corresponde a integrar de forma cumplida los trabajos realizados en la plataforma. Sí. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, entonces resulta que vamos a ver qué es un intervalo. Resulta que nosotros llamamos un intervalo a un conjunto de la recta real. Resulta que nosotros vamos a tener la recta real aquí llena de números positivos y negativos, ¿sí? Y cuando yo tengo dos números como tal y yo selecciono todos esos números que hacen parte de esos dos números, lo voy a llamar un intervalo. Resulta que los intervalos pueden ser abiertos y cerrados. Yo me refiero a un intervalo abierto cuando no tomo los extremos, ¿sí? Y ese intervalo abierto se va a representar a través de paréntesis, ¿cierto? Y lo vamos a escribir a través de una desigualdad. Entonces van a ser todos aquellos números x que pertenecen a los reales, aquí lo llamaron r, pero lo podemos llamar x que pertenecen a los reales, tal que estos números están entre a y b. Cuando hablamos de un intervalo cerrado, ya no usamos paréntesis, sino usamos como tal unas llaves, unos corchetes, digo, que son esos números que pertenecen a los reales, tal que en el intervalo cerrado sí tomo los extremos, es decir, sí voy a subrayar los números, ¿sí? O si los coloreo, y voy a usar esta desigualdad que es menor o igual. ¿Listo? Menor o igual. Bueno. También tomé una tabla que estaba dentro del libro. Cuando ustedes, después del tema de conjuntos, van a ver una tablita que está en el libro, que es esta, donde nos hablan sobre los intervalos, ¿sí? Miren que aquí también podemos tener intervalos abiertos, que es aquellos que no tomamos. Podemos tener intervalos cerrados, que son estos cuando yo coloreo los números. Intervalo semiabierto a la derecha. Miren que si esto fuera semiabierto a la derecha, pues miren que acá no coloreo el número. Miren que aquí es cerrado. Intervalo semiabierto hacia la izquierda. Aquí hay un intervalo que es cuando digo números mayores que A. Si ven que este mayor no tiene el signo, aquí para que esto hubiera sido cerrado hubiera tenido que tener el igual abajo. Entonces, números mayores que A y es abierto en A. Números menores que A, números mayores o iguales a A, aquí es cerrado, entonces por eso lo coloreo. Números menores que A, por eso lo coloreo. Intervalos de menos infinito a infinito, pues sería toda la recta real. Bueno, eso lo vamos a ver mejor a través de un ejemplo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a representar los siguientes intervalos en la recta numérica y mediante una ecuación usando la variable x. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es tener en cuenta, vamos a representar el primer intervalo. Entonces, para representar el primer intervalo, entonces tenemos que mirar que este intervalo es abierto y es cerrado. ¿Entre qué números? Entre el número -3 y entre el número 3. Entonces vamos a mirar cómo quedaría representado ese intervalo acá en esta recta numérica, ¿sí? Entonces resulta que ese intervalo queda representado de la siguiente forma. Entonces en -3, como hay un paréntesis, va a indicarme que es abierto. Es decir, que como es abierto, entonces voy a hacer acá un circulito, ¿cierto? En el abierto recuerden que no se colorea. Y en el 3 me indica que va a ser cerrado. Entonces en el 3, ¿qué va a hacer? Voy a hacer un círculo, pero lo voy a colorear, ¿sí? Cuando se quede cerrado, pues recuerden que es cuando yo uso estos corchetes. Y ahora lo que nosotros hacíamos era, como tal, ¿sí? Era colorear todos estos números. Entonces lo que hago es colorearlo y esto me indicaría este intervalo desde -3 hasta 3. Luego nos dice, ya lo representamos en la recta numérica.
Y ahora mediante una ecuación usando la variable x, ahora sí vamos a usar la variable x. ¿A qué se refiere con la variable x? A lo siguiente. Entonces, esto va a ser igual, ¿cierto? Y entonces aquí voy a escribir la notación, voy a usar unas llaves, siempre va a comenzar así. Y siempre voy a escribir son los x que pertenecen, ¿sí? Miren que pertenecen, se escribe de esta forma, a los números reales. ¿Por qué escribo esta parte? Porque resulta que en la recta numérica son todos estos números, ¿sí? Todos estos números que tengo en el intervalo son esos números que son X, ¿sí? Me refiero a cualquier número, entonces por eso lo llamo X, que pertenecen a ¿qué? A los números reales, porque esta recta numérica pertenece a los números reales, tal que, entonces siempre voy a escribir esto tal que, o sea, esta primera parte siempre se escribe tal que los números que yo tengo acá que yo llamé X, ¿cierto? Esos números están comprendidos entre qué números. Pues resulta que esos números X están entre qué, entre 3 y menos 3. Siempre voy a escribir el número negativo primero, o el número menor siempre lo escribo primero, y el número mayor lo voy a escribir después. Ahora, voy a ir a mi desigualdad. Cuando yo encuentre que es abierto, ¿sí? Recuerden que abierto se va a escribir de esta forma, ¿sí? Y cuando encuentre que es cerrado, se va a escribir de esta forma. Entonces, se hace lo mismo, pero se le agrega un menor o igual. Entonces, ¿esto qué me indica? Que son los x menores o iguales a menos 3, y a su vez esos x son mayores que menos 3. Yo sé que aquí ustedes están viendo que este símbolo es un menor, pero cuando lo leo de derecha a izquierda se lee como x mayores que menos 3. Miren que son los x menores que 3, ¿sí? Porque son números menores o iguales a 3 por ser cerrado, y mayores que menos 3, entonces quedaría de esta forma. Ese es el primer intervalo, así queda representado. Para el segundo intervalo, entonces vamos a hacer algo similar, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a hacer algo similar, es hacer esa notación. Entonces, la voy a escribir acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta ecuación. Entonces, vamos a mirar cómo queda representado ese segundo intervalo a través de esa notación. Entonces, queda de la siguiente forma. Vamos a ver que en el primer intervalo va a ser cerrado. Entonces, el menos 6 es cerrado. Es decir, voy a hacer un circulito y lo voy a rellenar completamente. En 6 va a ser abierto, voy a hacer un circulito y lo voy a rellenar completamente. ¿Sí? Ahora voy a mirar que son todos estos números, entonces coloreo toda esta partecita para indicar que son todos esos números que están dentro de esos dos, que son tanto el 6 positivo como el 6 negativo. ¿Listo? Quedaría de esa forma, entonces ya lo coloreé. Ahora voy a ir con la notación de conjunto. ¿Cómo va a ser con la notación de conjunto? Entonces va a ser de la siguiente forma. Entonces va a ser, son los X, entonces voy a escribir acá, son los X que pertenecen a los reales. Esta primera parte siempre va a lo mismo, son los X que pertenecen a los números reales, ¿sí? Tal que, y aquí ahora sí viene la condición, bueno, estos numeritos que yo los sé que son los X que pertenecen a los reales, ¿sí? Esos números están entre ¿qué números? Pues miren que están entre 6 y menos 6. Entonces recuerden que voy a escribir siempre el menor número. Menos 6. Y luego va 6. Y luego voy a escribir el X. Bueno, ahora viene la condición. Miren que aquí es cerrado. Cuando es cerrado, esos números son menores, ¿sí? Y como es cerrado, le tengo que agregar el igual. Menores iguales porque estoy tomando el extremo. Y acá van a ser mayores o iguales. ¿Por qué? Porque estos X, al leerlo de derecha a izquierda, me va a indicar que son los X mayores o iguales a menos 6. Lo que pasa es que se escribe de esta forma. Siempre se va a escribir de esta forma cuando lo veamos encerrado así. Son los X mayores o iguales a menos 6. Y se cierra como tal. Entonces ahí quedaría representado el segundo intervalo. Ahora, para el tercer intervalo, nosotros tenemos un intervalo desde menos infinito hasta 3. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Iniciamos con lo mismo. Son los números que pertenecen a los reales, X, que pertenecen a los números reales,
tal que esos números están entre qué intervalos. Entonces, bueno, aquí es importante, miren que aparece menos infinito y aparece abierto, y aparece el 3 y aparece cerrado. Bueno, el primero lo represento en la recta numérica, entonces me dice que en 3 es completamente cerrado, es decir, lo voy a colorear, ¿sí? Y en menos infinito, ¿dónde queda menos infinito? Hacia allá queda infinito positivo, hacia allá queda menos infinito, entonces tengo que colorearlo completamente hacia el lado de allá, porque hacia allá está el menos infinito, es decir, voy a mirar hacia los números negativos. Y si nos damos cuenta, eso no va a terminar, ¿sí? Porque menos infinito es un número. Bueno, en realidad no es un número, menos infinito puede ser cualquier número más allá, que está más allá de sus negativos, ¿listo? Más atrás. Entonces no puedo representarlo ahí, no puedo decir que menos infinito sea acá menos 7, sino que es una línea que va a seguir continuamente. Bueno, esos serían esos números que yo voy a representar. Bueno, ¿qué más pasaría? Pues resulta que ahora voy a representarlo, así quedaría gráficamente ese intervalo. Pero lo que voy a hacer ahora es representarlo en la notación de conjuntos como tal, o en la notación de desigualdad. Entonces resulta que ahora va a venir, cuando ustedes estén hablando de un intervalo con infinito, solamente se va a usar un signo, ¿sí? Entonces, resulta que estos números x, pues uno lo podría escribir que están entre menos infinito y 3, ¿sí? Pero pues digamos que el infinito no es un número. Entonces, cuando se habla de intervalos infinitos, se usa la siguiente parte. Miren que estos números son menores que qué número. En este caso van a ser menores que 3. Entonces, son los x menores. Como es cerrado, miren que estoy tomando el extremo, entonces cuando es cerrado agrego el igual, menor o igual a 3. Y aquí solamente queda representado de una sola forma. Cuando usemos intervalos infinitos solamente usamos x menores o iguales a 3, o mayores o iguales a 3, o solamente mayor. Por ejemplo, en el siguiente caso, me dicen que es el intervalo abierto en 5 hasta infinito, ¿sí? Entonces voy a tomar en 5 que va a ser abierto o cerrado. Recuerden que cuando es paréntesis es abierto. Entonces, como es abierto, recuerden que no lo coloreo, ¿sí? Y me dice que es desde 5 hasta infinito, entonces desde 5 hasta infinito. Entonces lo coloreo, bueno, lo subrayo, y eso no va a terminar porque el infinito va hacia allá. Bueno, la primera parte ya sabemos que va igual, son los números que pertenecen a los reales, ¿sí? Tal que qué. Entonces, tal que esos números, ¿cierto? Si nos estamos dando cuenta, esos números van hacia allá. Todos esos números, como van hacia allá, son mayores. ¿Mayores que qué número? Son mayores que el 5. Entonces, cuando utilicemos intervalos infinitos, solamente usamos una parte que es esta. Son los números mayores, ¿cierto? Que 5. Bueno, ¿por qué no le coloco el igual, como pasó en el anterior? Porque si le colocara el igual, ¿cierto? Estaría indicando que esto sería un intervalo cerrado, pero como no lo estoy tomando, como es un intervalo abierto, entonces lo tengo que quitar. Entonces por eso tiene que ser mayores que 5. Ahora, para hacer ya el último ejemplo, que es el de menos 4 hasta 4, entonces usamos lo siguiente. Entonces, es un intervalo cerrado en menos 4 y abierto en 4. Entonces, en menos 4 me indica que es cerrado, es decir, que lo coloreo, y en 4 me va a indicar que es abierto, es decir, que no lo coloreo. Y son estos números que ustedes ven acá, que son todos aquellos que pertenecen a estos números, ¿sí? Entonces, son los que yo voy a subrayar acá o los que voy a colorear, ¿listo? ¿Y cómo quedaría? Pues la primera parte siempre es lo mismo, son los números que pertenecen a los reales, siempre se escribe esto. Y ahora viene la otra parte, tal que cuando yo hablo de dos números, ahí sí uso estas desigualdades, que es la que nos van a encerrar. Entonces, tal que esos números están entre qué números, entre menos 4, ¿cierto? Entre menos 4 y entre qué número, entre 4. Y ahora voy a usar lo siguiente. Como el menos 4 es cerrado, entonces recuerden que aquí siempre lo voy a colocar de esta forma y le agrego el igual, porque es cerrado. Y como en 4 es abierto, solamente uso este símbolo y aquí no le coloco el igual porque es abierto. Y ya, así quedaría. Entonces, así queda representado
en la recta real y como en forma de inecuación. Bueno, entonces continuando con nuestros ejemplos de intervalo, entonces ahora vamos a hacer algo muy contrario. Entonces ahora nos dice expresar la inecuación como un intervalo y representar la solución en la recta numérica. Bueno, cuando toque hacer lo contrario, lo que yo les recomiendo primero es dibujarlo en la recta numérica. Entonces miren, aquí lo que me indica es que son aquellos números, en el primer ejemplo, son aquellos números mayores que 8. Entonces me vuelvo a la recta numérica, entonces en 8, como son los números mayores que 8, entonces lo voy a representar acá. Miren que aquí uso este símbolo y aquí nunca lleva una parte, una parte del igual en la parte de abajo. Entonces, cuando llegue a encontrar solamente eso, resulta que en 8 va a ser abierto. ¿Y cuáles son los números mayores que 8? ¿Listo? Los números mayores que 8 son estos números que se encuentran hacia allá. ¿Sí? Son los que van a estar todos hacia allá. Entonces quiere decir que esto en notación de intervalos quedaría lo siguiente. Miren que en 8, ¿qué sería? Entonces en 8 sería abierto. Entonces va a colocar en notación de intervalos desde 8 hasta donde pues todos esos números mayores que 8 van hacia allá, nunca van a terminar. Entonces va a ir hasta infinito. El infinito siempre se va a colocar abierto. No lo puedo colocar cerrado porque resulta que el infinito es un número cualquiera. ¿Sí? Si lo colocara cerrado estaría diciendo que el infinito es un número que yo conozco, pero es mentira. El infinito puede ser cualquier número. Voy a ir con el otro intervalo. Entonces lo voy a graficar en la recta numérica. Entonces me dice que son los x que están entre 6 y menos 5. ¿Sí? Entonces entre 6, ¿cierto? Miren que aquí no uso el igual, entonces en 6 también va a ser abierto. Y en menos 5 también va a ser abierto. Y son números que están entre esos dos números. Cuando están entre esos dos números, entonces lo que voy a hacer es llenar esa parte de la tabla. Entonces este es el intervalo que lo representa. Y como que hay notación de intervalos, entonces quedaría la siguiente forma. Quedaría entre menos 5, en menos 5 es abierto, porque eso me indica que es abierto, coma, y en 6 es abierto. Ese es el intervalo menos 5,6. El siguiente ejemplo. Son los números mayores o iguales a menos 1. Entonces lo que voy a ubicarlo en la recta numérica. Miren que aquí dice mayores o iguales. Recuerden que esto es mayor. ¿Sí? Esto es algo importante. Recuerden que esto es mayor y esto es menor. ¿Sí? Cuando le agrego esto sería mayor o igual, o cuando le agrego esto sería menor o igual. Entonces son los números mayores o iguales a menos 1. Entonces aquí está menos 1. Miren que eso me indica que es cerrado, es decir, que lo tengo que colorear en menos 1. Entonces cuando es en menos 1 se tiene que colorear. Entonces aquí es mayores o iguales a menos 1. ¿Cuáles son los números mayores o iguales a menos 1? Voy hacia la derecha o hacia la izquierda. Como son mayores, recuerden que los mayores es hacia la derecha. Entonces lo que voy a hacer es ir hacia la derecha. ¿Y dónde termina? Pues no termina. ¿Listo? Eso no va a terminar porque no me indica que termine. Entonces, ¿cómo quedaría el intervalo? Empiezo desde menos 1 y continúa hasta dónde? Hasta infinito. Entonces aquí sería desde menos 1 hasta infinito. Y en infinito lo coloco abierto. Bueno, aquí me equivoqué porque resulta que esto tiene que ser cerrado. Entonces esto no es abierto, sino va a ser cerrado. Entonces recuerden que como estoy usando esta parte de cerrado y cerrado, recuerden que era con unos corchetes. Luego voy con el siguiente. El intervalo es de menos 6 hasta 3. Entonces en menos 6, miren que por tener esta parte que es igual, entonces va a ser cerrado. Entonces el menos 6 es cerrado. Y en 3 va a ser abierto. Entonces acá en 3 es abierto. Y son estos números que ustedes ven acá. Entonces, esta es la representación de ese intervalo. Ahora lo voy a representar en la notación de intervalos y cómo quedaría. Miren que aquí ya tengo los X entre dos números. Entonces aquí ya queda de la siguiente forma. Quedaría en 3 y quedaría en menos 6. En menos 6, miren que es cerrado. Entonces cerrado uso los corchetes y en 3 es abierto, entonces uso paréntesis. El siguiente son los x menores o iguales a 2.
Entonces tengo el número 2, ¿cierto? Entonces esto es menor, menores que 2, entonces en 2 va a ser cerrado, ¿sí? Porque me dice que es menores o iguales a 2. Si no hubiera tenido el igual, hubiera tenido que escribirlo abierto. ¿Y cuáles son los números menores o iguales a 2? Pues los números menores que 2 están hacia la izquierda, entonces es decir que los voy a seleccionar hacia la izquierda, ¿cierto? Y ahora va a quedar eso entonces de la siguiente forma. ¿Cómo queda ese intervalo? Entonces miren que voy desde 2 hacia la izquierda. ¿Eso termina? No está terminando. Entonces va a quedar así. Como no termina, puedo escribir primero el número menor. El número menor que 2, pues resulta que no termina, va a ser menos infinito. Y también se escribe abierto. Recuerden que siempre escribo el número menor y luego si escribo el número mayor, es decir, donde termina. Eso termina en el número 2. Y en el número 2 va a ser cerrado, es decir, voy a usar un corchete. Y de esta forma quedaría esa parte de lo que nosotros vemos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es entender qué son inecuaciones lineales. Entonces resulta que una inecuación lineal son unas desigualdades en las que intervienen una o más incógnitas de números, que pueden ser mayores, menores, iguales o menores o iguales. Recuerden que esto es mayor, menor, mayor igual, menor igual. Y las cuales se pueden determinar para ciertos valores de las incógnitas. Entonces, ¿qué pasa? Las inecuaciones es como cuando uno trabajaba las ecuaciones, solamente que aquí no lleva un igual, sino puede llevar un mayor, menor, ¿cierto? Miren, mayor igual, mayor, menor igual, pero su solución es similar a como nosotros estábamos haciendo las ecuaciones. Lo que pasa es que la solución de esto ya va a ser un intervalo que vamos a representarlo en la recta numérica. Entonces, ¿qué es importante que ustedes entiendan primero la parte de intervalos para luego solucionar las inecuaciones? Lo primero que vamos a hacer entonces es solucionar la primera inecuación que es 3x más 7 menor que 5. Entonces lo que va a hacer es solucionarla acá. 3x más 7 y eso va a ser menor que 5. Entonces lo primero que tengo que hacer es despejar la letra x. Es lo mismo que en las inecuaciones. Primero lo que voy a hacer es quitar este 7. Este 7 que está sumando pasaría al otro lado a restar. Entonces quedaría como 5 menos 7. Y aquí en esta parte quedaría como 3x. Luego, ¿qué voy a hacer? 5 menos 7, resulta que 5 menos 7, eso me va a dar menos 2. Entonces aquí voy a escribir menos 2. Eso me va a dar 3x menor que menos 2. Y lo siguiente que voy a hacer es, para que esta x quede sola, voy a tomar este 3 y lo voy a pasar a dividir, es decir, que son los x menores que menos 2 tercios. ¿Listo? Y ahora lo que va a hacer es representar eso en la recta numérica para poderlo pasar a un intervalo. Entonces, bueno, cuando me indiquen de menos 2 tercios, lo puedo graficar de la siguiente forma. Entonces, lo que voy a hacer es mirar en mi calculadora cuánto me da menos 2 dividido 3. Entonces, menos 2 dividido entre 3, eso me da menos 0.6. Entonces, lo voy a ubicar acá en mi recta numérica. ¿Dónde creen ustedes que quedaría menos 0.6? Pues aquí quedaría. Eso funciona como una regla, ¿no? Entonces por aquí quedaría 0,5, pero es 0,5 positivo, hacia allá queda menos 0,5. Si miro hacia acá, aquí quedaría, eso es menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, queda como por acá, ¿cierto? Es decir, por aquí va a quedar menos 2 tercios, ¿sí? Entonces, me indica que son los números menores que menos 2 tercios, es decir, los números que se encuentran hacia allá, es decir, hacia la izquierda, que son menores. Y lo siguiente es que en menos 2 tercios, miren que aquí me dicen menores, no me dicen ni menores o iguales, entonces como son menores en menos 2 tercios, eso tendría que ser abierto, es decir, que acá tiene que ser completamente abierto, ¿sí? Entonces voy a borrar esto un momento. Entonces me dice que sería en menos 2 tercios abierto. Entonces acá en menos 2 tercios lo voy a tener completamente abierto. Y este intervalo, entonces, ¿cómo se escribiría la solución de ese intervalo? Pues la solución de esa inecuación es el siguiente intervalo. Escribo una S de la solución y entonces va a ser
siempre escribo el número menor. ¿Cuál es el número menor? Pues aquí resulta ser menos infinito. Desde menos infinito. ¿Hasta qué número? Hasta menos 2/3. Menos 2/3, ¿cierto? Y en menos 2/3 es abierto, entonces uso paréntesis. Esa sería la solución. Ahora me dice que comprobar mediante un valor de la solución. ¿Cómo sé que esa inecuación está bien? Que ese intervalo está bien. Voy a comprobar. Miren, resulta que para comprobar esa inecuación puedo tomar un número cualquiera que esté acá. Y por ejemplo, yo puedo tomar el número menos 5. ¿Sí? Entonces voy a tomar el número menos 5 y lo voy a reemplazar acá donde estaba la inecuación. Entonces, ¿cómo quedaría cuando compruebe? Entonces quedaría 3. En lugar de la x, pues tomo el número que escogí, que sería menos 5, más 7. Y eso nos va a decir que va a ser menor que 5. Eso es como para comprobar. Entonces 3 por 5 me daría menos 15. Menos 15 más 7 es menor que 5. Al final nos tiene que dar algo verdadero. Entonces menos 15 más 7, eso me daría menos 8. Y menos 8, miren que sí, menos 8 es menor que 5. Entonces quiere decir que este intervalo sí está bien. Pero ¿qué pasaría si yo hubiera tomado, por ejemplo, un número de acá? Por ejemplo, que yo hubiera hecho esto mismo, pero hubiéramos tomado otro del lado de allá. Entonces, por ejemplo, que hubiera tomado el 2. Entonces hubiera quedado, por ejemplo, algo así. 3 que multiplica ahora a 2. Esto es, por ejemplo, si hubiera cogido el número de allá, positivo. Para mirar por qué eso nos daría algo que no tiene sentido. Entonces miremos, esto nos daría 3 por 2 nos daría 6. 6 más 7, recuerden que esto es menor que 5, pero 6 más 7, eso nos daría 13. Y estaríamos llegando a que 13 es menor que 5, y mentira, 13 nunca es menor que 5. Entonces, por eso es importante que siempre traten de comprobar con un valor dentro del que está en el intervalo. Bueno, vamos a ver con la siguiente inecuación. La siguiente inecuación es 4x menos 9 mayor que 5. Entonces aquí quedaría 4x menos 9, ¿sí?, mayor que 15. Entonces, ¿qué hago? Despejar la x. Entonces resulta que paso al otro lado. Entonces ese 9 que estaba negativo lo voy a pasar al otro lado positivo. Entonces quedaría 15 más 9. Resulta que 15 más 9, eso me daría 24. Entonces me daría 4x es mayor que 24. Por último, para que la x quede sola, que está haciendo el 4, está multiplicando, pasaré al otro lado a dividir. Entonces quedaría 24, ¿sí? Me daría 24 dividido entre 4. Entonces 24 dividido entre 4, como esa división me da exacto, entonces me va a dar 6. Es decir, que la inecuación me quedaría x mayores que 6. Bueno. Como son mayores que 6, entonces voy a colocarlo en 6. ¿Cómo sería? Abierto o cerrado. Recuerden que aquí no estoy usando el igual, entonces va a ser abierto en 6. Entonces aquí me va a indicar que es abierto en 6. Números mayores que 6, como son mayores, voy hacia la derecha. Entonces tengo que graficarlo hacia la derecha. Entonces lo coloreo, hago la recta que me indica hacia la derecha. Entonces mire que ese intervalo va desde 6 hasta donde, hasta infinito. Es decir, que la solución de ese intervalo sería... La solución es desde 6 abierto, recuerden que siempre empiezo con el menor, hasta infinito. Y el infinito, recuerden que siempre se escribe abierto. Voy a comprobarlo mediante un valor, entonces voy a tomar un valor de los que estén hacia acá. Miren que hacia acá puede estar el 10, el 20, el 100, el 1000, 10.000. Pero voy a tomar un valor, por ejemplo, aquí puedo tomar el 7, el 8. Supongamos que tomo el 8. Lo voy a comprobar si eso está bien, entonces quedaría 4 por 8. En lugar de la x, lo reemplazo por el valor que estoy hallando, ¿cierto? En lugar de la x, lo voy a reemplazar por el valor que estoy hallando. Entonces, 4 por 8 menos 9. Y vamos a ver si eso es mayor que 15. Eso debe tener sentido cuando lo halle. Entonces, 4 por 8 me daría 32.
y 32 menos 9, ¿sí? ¿Cuánto me daría 32 menos 9? Eso me daría 23. Y 23, miren que 23 sí es mayor que 15. Entonces ahí estaría comprobando que ese intervalo que yo estoy dibujando sí está bien. Bueno, así quedaría el segundo problema. Vamos a ir con el tercero. Entonces, el tercer problema es 5 menos x mayor o igual que menos 25. Entonces aquí lo voy a escribir 5 menos x mayor o igual que menos 25. Bueno, ¿qué hago? Entonces, primero voy a pasar este 5. Este 5, miren que el signo es positivo. Recuerden que el signo siempre está al lado izquierdo. Entonces va a pasar al otro lado como negativo, es decir, me va a quedar mayor o igual menos 25 menos 5. Me quedaría menos x es mayor o igual, menos 25 menos 5, eso me daría menos 30. Bueno, aquí hay algo importante en las inecuaciones. Resulta que esta x nunca puede ser negativa, ¿cierto? ¿Cómo hago para convertirla en positiva? Pues le cambio el signo. Es decir, aquí va a quedar positivo, pero si le cambio el signo a la x, en realidad lo que estoy haciendo es multiplicando por menos 1. Pero bueno, se puede decir que uno le cambia el signo. Si le cambio esto a que quede positivo, esto quedaría también positivo. Y ahora, así como aquí estaba mayor o igual, entonces, ¿qué pasa? Este signo cambia de sentido, es decir, aquí va a quedar en menor o igual. ¿Cuándo cambia eso de sentido? Pues cuando cambio el valor de la x. Por ejemplo, si aquí hubiera sido mayor y lo cambio, quedaría menor. Entonces, ¿qué me está indicando esta inecuación? Que son números menores o iguales a 30. Entonces, bueno, aquí en la recta no aparece, pero bueno, por aquí vamos a tener en cuenta que aquí está el número 30, ¿cierto? Porque es 30 positivo. ¿Cuáles son los números menores o iguales a 30? Pues menores que 30 están hacia la izquierda. Y miren que esto si usa el igual, es decir, que es cerrado, es decir, que aquí sí tengo que colorearlo completamente, ¿cierto? Y cuando lo colore, entonces eso se va a dirigir hacia allá. Son todos esos números menores que 30. Todos estos son los números menores que 30. Y el intervalo entonces va a quedar de la siguiente forma. Entonces, ¿cuál sería el número menor de acá de todo esto? Pues todo esto se dirige hacia el menos infinito. Entonces, el número menor acá es menos infinito. Desde menos infinito hasta 30. Y en 30 va a ser cerrado. Esa sería la solución. Voy a comprobar con un número. Mire que tengo muchísimos números acá, pero voy a comprobar, por ejemplo, con el menos 1. Entonces, ¿qué haría? 5 menos, voy a escribir, en lugar de la x, coloco el número que escogí, que es menos 1, mayor o igual a menos 25. Entonces, menos por menos, porque toca quitar ese paréntesis, quedaría más. Entonces, 5 más 1 mayor o igual a menos 25. Y entonces 5 más 1 me daría 6. Y 6 es mayor o igual a menos 25. Sí, eso es cierto. El 6 es un número, por ser positivo, puede ser mayor o igual a menos 25. Y en este caso quedaría comprobada la inecuación. Vamos a ir entonces con el otro ejemplo. Entonces con el otro ejemplo es menos 24 menos 5. Entonces quedaría algo así. Entonces tengo menos 24 menos 5x menor o igual a menos 26. ¿Listo? Bueno, lo primero que tengo que hacer es primero quitar este menos 24. Miren que aquí es negativo, pasaría al otro lado como positivo, entonces quedaría menos 26 más 24. Entonces más 24. Y aquí quedaría menos 5x. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a solucionar esta parte. Entonces, menos 26 más 24, miren que hay signos iguales, se van a restar. Esa resta nos va a dar 2. Queda con el signo del número mayor, que es negativo, que es menos 2, y quedaría menos 5x
menor o igual a menos 12. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar al otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a pasar al otro lado? Bueno, primero hay que tener en cuenta que aquí la x me va a quedar negativa, entonces hay que convertirla en positiva. ¿Cómo la voy a convertir en positiva? Pues recuerden que es multiplicando por menos 1 o cambiándole el signo. En este caso, si le cambio el signo, me quedaría 5x mayor o igual. Entonces, aquí cuando cambia de signo, cuando tengamos que cambiar de signo porque es negativa, recuerden que esto cambia de sentido, es decir, si aquí era menor o igual, cambia mayor o igual a 2. Y por último, este 5 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, entonces quedaría números mayores o iguales que 2 quintos. ¿Cómo hago para graficar 2 quintos en la calculadora? Pues voy a tomar 2 y lo voy a dividir entre 5. Esa división nos daría 0.4. Entonces, ¿dónde queda 0.4? Entonces, aquí está 0, 0.5, 0.4 quedaría por acá. Y 0.4 me dice que es mayores o iguales, es cerrado. Entonces, por aquí quedaría 0.4 cerrado. Y son números mayores. Entonces, cuando tenga que referirme a mayores, entonces los mayores son hacia allá, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer es representarlo en notación de intervalo. Entonces, en notación de intervalo, que haría que la solución, números mayores. Entonces voy a comprobarlo, un número mayor. Un número mayor sería, por ejemplo, en este caso sería cerrado en 2 quintos. Y eso va hasta infinito. Recuerden que siempre escribo el número mayor, el número menor primero y el mayor. Entonces el menor era 2 quintos y eso va hasta infinito. Entonces aquí ya sabemos que aquí queda 2 quintos. Desde 2 quintos hasta infinito. Bueno, así quedaría este intervalo. Ahora lo vamos a comprobar. Tengo varios números para comprobar. Entonces lo voy a comprobar, por ejemplo, con el número 4. Entonces quedaría menos 24 menos 5 menos 5 que va a multiplicar. Entonces en lugar de la x voy a escoger el número que tenía, que era el 4. Y eso va a ser menor o igual a menos 26. Entonces vamos a comprobar. Entonces quedaría menos 24. Entonces este 5 está multiplicando el 4, 5 por 4, 20, ¿cierto? Ahora multiplico signos, menos por más me daría menos 20. Vamos a mirar si eso es menor o igual a menos 26. Y ahora menos 24 menos 20 se suman porque tienen signos iguales, eso nos daría menos 44. Y menos 44 es un número menor que menos 26. Bueno, ¿cómo sabemos que es un número menor? Pues recuerden que en los menores, aquí va a menos 7. Entonces, cuando ustedes lleguen acá sería menos 20, por aquí quedaría menos 26, ¿cierto? Recuerden que los negativos luego de menos 26 va a seguir, luego de menos 26 sigue menos 27, menos 28, menos 29, y por aquí va a quedar menos 44. Entonces, entre más se aleje, pues va a ser menor, es decir, menos 44 es menor o igual que menos 26, y con eso terminaríamos entonces ese ejemplo. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, entonces para el siguiente ejemplo, entonces solía solucionar este que sería 13x, 13x más 7, 13x más 7 mayor que 15x, ¿cierto? 15x menos 24. Bueno, entonces 13x más 7 mayor que 15x menos 24. Entonces lo primero que va a hacer es que toca pasar, voy a agrupar a un lado las x y al otro lado los números. Entonces, ¿cuáles son los que tienen las x? Pues resulta que son estos. Al igual que las inecuaciones, voy a dejar el 13x queda en este lado. ¿Cuál tengo que pasar al otro lado? Pues este 15x que estaba positivo lo va a pasar al otro lado a negativo. Y mayor, ahora, del lado derecho de esta desigualdad van a quedar los números que no tienen la x. En este caso, este 7 que es positivo lo paso al otro lado a negativo, ¿cierto? Y este menos 24 pues ya estaba en ese lado, entonces no lo muevo y va a quedar con el mismo signo. Entonces ahora, 13x menos 15x, ¿cierto?
Voy a restarlos, es porque tienen signos distintos, eso me daría menos 2x. ¿Por qué queda menos 2x? Por el signo del número mayor, cuando tape los signos. Menos 7 menos 24 signos iguales se suman, eso me daría 31, ¿cierto? 31, y me quedaría negativo, menos 31. Entonces recuerden, acá la x me va a quedar negativa. ¿Cómo hago para cambiarla positiva? Entonces le cambio los signos a eso, quedaría 2x, pero entonces cuando le cambio los signos, esta desigualdad cambia de sentido, es decir, va a quedar en el otro sentido. Eso es igual a 31, también le cambio el signo. Por último, este 2 que estaba multiplicando pasa a dividir, entonces serían x menores que 31 dividido entre 2, ¿cierto? 31 dividido entre 2 resulta que eso nos va a dar 15.5. ¿Dónde quedaría 15.5? Pues por acá está el número 8, bueno, por aquí estaría el número 15.5, por aquí estaría 15, y más allá estaría, por ejemplo, el número 16, ¿cierto? 15 y 16, entonces 15.5 está por acá en la mitad, pero me dice que es menor, entonces tendría que ser abierto. Me dice que son los números menores que eso, entonces los números menores que ese número van a ser estos números. Todos esos números son los menores. Ahora, ¿cómo queda la solución de ese intervalo? Pues escribo siempre siempre empiezo a escribir el menor, pues resulta que el menor acá, como no termina, va a ser menos infinito, entonces voy a escribir acá menos infinito, recuerden que esto tiene que ser abierto, ¿hasta qué número? Hasta 31 sobre 2. Entonces este 31 medios lo voy a escribir también abierto, porque me dice que no lo tomé dentro del intervalo. ¿Y cómo compruebo si esa inecuación está bien? Pues voy a tomar un número que yo quiera de todos los que están acá. Pues por ejemplo puedo tomar el 1. Entonces voy a comprobarlo con el 1, entonces quedaría 13. En lugar de la x escribo 1. Entonces 1 más 7. Voy a comprobar si eso es mayor que 15 cuando multiplica al número 1 menos 24. ¿Y qué haría eso? 13 por 1 me daría 13. 13 más 7. 15 por 1 me daría 15. Menos 24. 13 más 7, eso me daría 20. Y resulta que 20 es mayor 15 menos 24, entonces eso me daría menos 9. Y resulta que 20 es mayor que menos 9. Claro, 20 por ser positivo es mayor que menos 9. ¿Listo? Para el último ejemplo, entonces necesito que ustedes lo traten de hacer. ¿Listo? Este ejemplo no lo voy a explicar, ustedes lo van a hacer para que traten de entender cómo les da esa solución. ¿Listo? Bueno. Esto entonces este va a ser un ejercicio que les voy a tener que calificar dentro de la actividad del libro. ¿Listo? Bueno, dentro de la actividad del libro, ustedes primero tienen que escribir los logros, las temáticas en el cuaderno, le van a tomar foto, luego van a solucionar dentro de la página 38 estos puntos, ¿cierto? Junto con el anterior que no solucioné, y le toman foto. Necesito que también ingresen a la página del PreICFES para que sigamos trabajando el PreICFES. Es importante que aquellos puntos que ustedes no entienden le puedan tomar fotos y me lo puedan enviar para mirar a ver si lo puedo explicar. Entonces la idea es poder seleccionar un ejercicio de los que ustedes tienen y podérselos explicar en los videos para que ustedes entiendan cómo se hacen esos ejercicios. Cuando lo hagan en el cuaderno, tomar la foto y me lo envían a este correo, ¿listo? O también me lo pueden enviar a la página, sí, recuerden que se puede subir en el link de tareas y en la plataforma, sí, en el link de ejercicios, el día martes 14 de abril estará la actividad, entonces va a haber una actividad de ejercicios en la cual les voy a evaluar este conocimiento y se cerrará el día 20 de abril, es decir, van a tener 8 días. Bueno, muchachos, entonces espero que pasen un feliz día. Y por favor, recuerden que cuando nos encontremos en Skype ya tienen que haber visto este video pues para solucionar solamente las dudas.